Porfirio Díaz nació en Oaxaca en 1830. Es uno de los personajes más controvertidos de la historia de México. Su ascenso al poder fue algo tropezado, pero cuando por fin pudo conseguirlo, se sentaron algunos precedentes para el avance económico, político y social del país. Antes de abordar por completo el legado del porfiriato, es preciso mencionar que en esas épocas México venía de conflictos bélicos, como la intervención francesa, en donde Díaz luchó de manera destacada, y conflictos entre liberales y conservadores, que terminó en el destierro del emperador Maximiliano para dejar en el poder a Benito Juárez. Al fin, hubo un México en paz. Pero, ¿qué tipo de paz? La paz estaba situada en un país en ruinas, devastado por las guerras, sin fondos, solo con la libertad. Porfirio Díaz se presentó a elecciones presidenciales en 1867 contra Benito Juárez, pero resultó derrotado. Nuevamente se presentó como candidato en 1871, pero perdió de nuevo. No fue sino hasta 1876, cuando Sebastián Lerdo de Tejada quiso reelegirse, que ideó el plan de Tuxtepec y se rebeló para derrocar al gobierno bajo la paradójica idea de la no reelección. La paradójica, muy paradójica idea para Díaz. Entonces fue designado presidente provisional, para en 1877 pasar a ser presidente constitucional. Al pueblo entonces no le importó ceder su libertad, con tal de tener por fin un poco de paz. Terminando su mandato constitucional, Díaz dejó en el cargo a su compadre Manuel González, para regresar nuevamente en 1884, quedándose ahí por un par de décadas más. A partir de su segundo mandato, es donde se presentan los más sustanciales cambios, empleándose un reordenamiento de las finanzas públicas que serviría de precedente para el progreso económico del porfiriato. El proyecto modernizador de Díaz tiene diversos ejes, paradójicos todos. En lo económico, en 1895 se logró algo inédito en la historia del país, dándose el primer excedente en las finanzas públicas, para poder así construir más de 19,000 kilómetros de vías férreas. Hubo una gran proliferación de la industria textil, cervecera, acerera y del vidrio, además del azúcar. La electricidad apareció como servicio público y surgió también la industria petrolera. Todo lo anterior sumado a la grandiosa coincidencia del surgimiento de la revolución industrial en el mundo. Sin embargo, la riqueza era contenida en unas cuantas manos, y la gran mayoría de la población ganaba salarios miserables, con arduas jornadas de trabajo. Esto trajo consigo huelgas por parte de los trabajadores, quienes fueron violentamente reprimidos por el gobierno. En lo político, el proyecto modernizador yuxtapuso a los poderes legislativo y judicial al mando del ejecutivo, teniéndolo a él como principal figura. Gobernadores, senadores, diputados e incluso autoridades de corte más local tenían que ser palomeados por Díaz. La prensa en su mayoría fue consecuente con el presidente, a excepción de muy pocos, por ejemplo, el periódico El Hijo de Ahuizote y el periódico Regeneración de los Hermanos Magón. Dentro de lo social, la situación era muy marcada, teniendo el 80% de la población del país en condiciones de analfabetismo. La salud era otro problema, donde solo 1 de cada 2 niños sobrepasaba el año de vida. La desigualdad era grande. La cultura en México adquirió un corte francés, desarrollando por ejemplo el edificio de Correos y la construcción de Bellas Artes. La aventura de Porfirio Díaz acabó trágicamente en el exilio, muriendo en 1915 en París, dejando nuevamente un clima de inestabilidad en un México en medio de una revolución.